Mañana en el país. Este es un 88.9, te recuerdo, 427-290 para que te comuniques con nosotros. Mensajes al 66-58-21. Hasta la 1 de la tarde, en el primer día de la semana, lunes 28 de abril. Y tenemos que seguir, Claudia. Exactamente, estaba leyendo algunos comentarios acá de... ¿Usted también? Los leí, sí. Los leyó. ¿Será tan así como dicen por ahí? Tan así, no sé. Para mí, vuelvo a decir lo mismo, no sé, quizás me equivoque. Me parece que juzgar a una persona, a un funcionario público, por algo que hizo hace 12 años atrás, cuando estaba de vacaciones con amigos, qué sé yo, me parece hasta gracioso. No sé, por ahí me equivoco, ¿no? Hay un comentario que dice que las personas así nunca cambian. Y bueno, cada uno se hará cargo de lo que dice. No sé. Bueno, tenemos visitas. Hoy tenemos un día de visitas. ¿Sí? No le hicimos café todavía, ya le vamos a hacer café. Tenemos con nosotros al presidente del Partido de Encuentro por Altagracia, Fabio Isnardo, y acompañado de Susana Cañas, ¿o Cañas? Cañas, de prensa del partido. Vamos a charlar un poquito con Fabio, sobre todo en el marco de esto, de lo que de UNE, que se presentó en sociedad hace pocos días nada más. Y bueno, a nosotros nos interesa sobremanera, sobre todo partiendo desde el partido, a ver qué tipo de conversaciones hay, si las hay. Hay comentarios, ¿digo? Bueno, antes que nada, buenos días a toda la audiencia, y una primera aclaración, digamos, yo soy el secretario general del Partido Socialista, y Encuentro por Altagracia es una alianza que llegó, por supuesto, hace 3 años atrás, 2 años y medio, al Consejo Deliberante nuevamente, cuando yo fui candidato a intendente, que nucleaba también al partido ARI. Entonces, bueno, que también hoy está formando parte de la confluencia que se está construyendo a nivel nacional, que es el Frente Amplio Único. Bueno, nosotros vivimos esta situación con mucha expectativa, en el sentido de que creemos que viene a promover un cambio cultural, ¿sí?, en la política, porque nuestra política y nuestro país siempre ha estado muy acostumbrado al tema de los liderazgos excluyentes, o sea, personalismo, y eso lo demuestra la historia política y social de nuestro país. Entonces, un cambio de paradigma, un cambio de cultura, implica seguramente empezar a mirar las cosas desde otro punto de vista y priorizar aspectos que tienen que ver particularmente con el tema de los programas, con el proyecto de país, con qué Argentina queremos. Y esto no va a ser sencillo. Porque, con todos los riesgos que implica, ¿no? Por supuesto, pero es un desafío enorme, porque además la mayoría de los políticos o que hemos participado en política no hemos formado en este concepto del personalismo. Entonces, bueno, están las cuestiones personales, los egos, un montón de cosas que muchas veces hacen o ponen en riesgo este tipo de construcciones. Así que seguramente va a ser un desafío enorme. Desde el Partido Socialista nosotros estamos promoviendo la construcción de frentes como se hace en Santa Fe, donde tenemos el Frente Progresista que gobierna la gobernación de la provincia hace 6 años, y con el mismo modelo la ciudad de Rosario hace durante más de 20 años. Una estructura donde confluyen una serie de partidos políticos que comparten aspectos que hacen a cuestiones centrales de proyectos, y bueno, después se dirimen las candidaturas en las internas abiertas. Esto es lo que va a suceder, creo que afortunadamente para el país, el año que viene, y en este proceso tenemos que cuidar mucho esa construcción. Qué difícil, ¿no? Porque siendo este movimiento algo que por ahí la gente pide hace muchos años, claro, también es lo más criticado. Bueno, que se presenta, justamente se le da la razón o la derecha a la gente en este sentido, se critica. Qué cosa más, con una contrariedad bastante importante. Bueno, te comentaba hace un ratito que fíjate cómo se construye, ¿no? Lo escuchaba a Capitanilla anoche decir de que ellos tienen justamente un liderazgo excluyente, que tienen una estructura de gobernaciones, de municipios, a nivel de la nación, y que tienen un proyecto. Yo creo que lo más importante es tener un proyecto, y eso es lo que hay que construir. Por eso hay equipos técnicos que están discutiendo, que están tratando de analizar la realidad política argentina, y justamente proponernos como una alternativa, que sea una alternativa superadora, por lo menos eso es lo que yo pienso.
porque también es parte de la cultura política argentina el criticar permanentemente, o sea, la crítica y todo está mal, y no todo está mal en el país, ¿sí? Ni todo está mal en la provincia, ni todo está mal en la ciudad. Entonces, cuando uno se transforma en una especie de de cuentas costillas del resto y que ve todo negro, me parece que no hace un buen análisis y no está haciendo un buen aporte a la sociedad. Parece que hay en ese modelo de pensamiento mucho de mediocridad, porque para poder verdaderamente presentarte como una alternativa, tiene que ser una alternativa superadora. Por eso yo creo, y lo que estamos promoviendo desde el Partido Socialista, es que la alternativa a este gobierno que se está yendo, que es el kirchnerismo, bueno, sea una alternativa superadora, no una alternativa para volver o retroceder sobre aspectos que se han avanzado y muchísimo en estos 10 años. Por ejemplo, nosotros valoramos mucho todos los avances que ha habido en materia de derechos sociales. Hemos sido promotores del matrimonio igualitario, de un montón de cuestiones que tienen que ver con derechos sociales. Y me parece que eso no hay que volver para atrás. Sí hay que avanzar sobre aspectos que tienen que ver con la igualdad, sí hay que avanzar, por ejemplo, con aspectos que tienen que ver con el cambio de paradigma de sociedad, ¿no? O sea, nosotros vivimos una sociedad de consumo. Entonces, la sociedad de consumo, en su raíz, es una sociedad violenta. Entonces, si nosotros no cambiamos el modelo conceptual, este modelo de sociedad de consumo, no vamos a poder erradicar la violencia. Entonces, la violencia no se combate solamente poniendo más policía, porque la violencia hoy está dada inclusive en las relaciones interpersonales en la familia. Entonces, eso tiene que ver con un modelo político y social que nosotros no tenemos que tratar de cambiarlo. Ir a un modelo donde estén sobre la mesa fundamentalmente los valores, el valor de la educación, el valor de la salud, el valor de la casa propia, pero a partir de la cultura del trabajo. Bueno, un montón de valores que me parece que hoy dispersos en este encuentro, en este frente, vamos a tratar de que se nucleen y que podamos ser una alternativa superadora para presentarnos en el 2015. ¿Se puede lograr eso acá en la ciudad? Sin duda, yo creo que sí. Y eso va más allá de los partidos políticos. O sea, son los partidos políticos con las organizaciones sociales. Nosotros tenemos que animarnos a discutir con la sociedad, por ejemplo, qué hacemos con nuestra área de protección ambiental. Si la queremos sostener, si la queremos mejorar, qué queremos hacer con el desarrollo de nuestra ciudad, si vamos a permitir, por ejemplo, que no se delimiten las líneas de riberas y privados avancen sobre los espacios que son de todos. Tenemos que animarnos a discutir si el sistema de tratamiento de lagunas sanitarias son el correcto para nuestra ciudad, si el sistema de agua potable es lo que verdaderamente hoy necesita en nuestra ciudad, o tenemos que proyectarnos de otra manera. Todas esas son las discusiones que tenemos que darnos para que después podamos empezar a hablar de candidatura. Por eso pero acá hay varios personalismos. Bueno, de hecho, por eso te decía, el otro día escuchaba a un intendente de acá de la zona y he escuchado acá concejales y funcionarios del gobierno municipal plantear que las cosas se resuelven porque soy amigo del gobernador, en un caso, y en el otro caso porque soy amiga de la presidenta. Entonces, en uno le dieron 3 dispensarios, inversiones en el agua, cuestiones que tienen que ver con aspectos culturales o educativos, porque son amigos del gobierno nacional. Y cuando le preguntaban, por ejemplo, ¿y con el gobierno de la provincia qué? No, de ahí no tenemos ninguna respuesta. Entonces, por otro lado, si hablas, por ejemplo, con los funcionarios de Altagracia, te van a decir, bueno, está atado a que somos amigos del gobernador, tenemos 2 ministros, y eso está bien. Ahora, el resto de la sociedad, que no pertenecemos a un partido, tenemos la obligación y el derecho de poder participar y de exigir políticas públicas. Y las políticas públicas están por encima de cualquier personalismo. Porque si le pasara algo, o que yo ojalá que no fuera así, a alguna de estas personas, bueno, entonces, ¿cuál es el proyecto de ciudad colectiva que tenemos? Entonces, se tiene que gestionar de otra manera. Dejar de lado el personalismo y pensar de que hay organismos de participación que hay que ponerlos en funcionamiento.
como por ejemplo el Consejo de Desarrollo de la Ciudad, donde puedan todos los, por ejemplo, las organizaciones intermedias pueden participar en el diseño de qué ciudad queremos, el Consejo de Ambiente. Bueno, eso implica un ejercicio y una concepción distinta en el ejercicio del poder y en la práctica de la política. Eso implica riesgo, Fabio, para el que está en el poder. Bueno, pero me eso parece puede ser el miedo, ¿no? bueno, pero me parece que uno tiene que tratar de afrontar esos miedos y tratar de discutir de frente a la sociedad. Yo creo que a Altagracia hay que cambiar muchísimas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que hay que cambiar en la Carta Orgánica es este concepto de que el que gana se lleva la mayoría absoluta en el Consejo y el que pierde distribuye los concejales por sistema 2. Es un concepto arcaico, ¿sí? Absolutamente arcaico. ¿Por qué? Porque el que gana se dedica a gobernar y el que pierde se dedica a presentar cosas, a hacer control solamente. Eso es absolutamente negativo. Acá tenemos que separar las boletas de intendente por un lado y de concejales por el otro. Y si la ciudadanía quiere un intendente y quiere un consejo deliberante de otro signo, ¿sí?, está en la responsabilidad política de quienes ganan el consejo deliberante de asumir y consensuar políticas públicas con quien ha gobernado el Ejecutivo. Ahora, plantearlo esto a mí me dice, pero eso es Suiza. No. Eso claro, es utópico. Claro, es utópico. No. Nosotros gobernamos la provincia de Santa Fe con la legislatura, con diputados y senadores en contra. Y nos implica un enorme esfuerzo de consensuar política con el resto de la sociedad. Porque cuando uno gana, no gobierna para el partido. Bueno, es un trabajo legislativo por excelencia. Bueno, pero que desde nuestra concepción como socialista, siempre vamos a priorizar los órganos de gobierno colectivos por sobre donde se debate y se discuten las ideas, son en los consejos, en los parlamentos y de cara a la sociedad en las organizaciones sociales y políticas. Y para eso hay que promover la participación. Vamos a un caso, yo te digo, te hago una pregunta, ¿cómo funcionan los centros vecinales en la ciudad? ¿Funciona? Bueno, ¿existe el consejo de vecinos? Eso es algo que el señor Oscar Caviglia lo trajo acá a la mesa en varias oportunidades. Bueno, esos son mecanismos de participación que uno tiene que promover, ¿sí? El presupuesto participativo es una herramienta extraordinaria para fijar políticas públicas de acuerdo con la gente. No estoy hablando de que nosotros pongamos el 100% del presupuesto para que lo discuta la gente, pero un 30% de ese presupuesto que lo puedan discutir en los barrios y fijar prioridades y que se discuta, claro que es engorroso, pero es una herramienta y un ejercicio de democracia participativa que al menos nosotros pretendemos promover, como por ejemplo el Consejo de Ambiente. Yo todavía no logro entender cómo, habiendo tantas organizaciones que están discutiendo el tema del ambiente en la ciudad, el Ejecutivo no haya puesto en funcionamiento una herramienta de discusión y de fijación de políticas públicas en el tema ambiental. O sea, no lo entiendo. ¿Y qué respuestas hay? Bueno, creo de que tienen miedo a la participación, tienen miedo al conflicto, tienen miedo a que un grupo de personas se pare al frente y le diga, mirá, esto está mal, esto está bien. Eso, promover la participación genera riesgos también. Seguro. ¿Sí? Ahora, es maravilloso. ¿Sí? Entonces, yo escuchaba el otro día, creo que en un reportaje que hacías vos, decía, Altagracia no tiene problemas ambientales. Yo quiero discutirlo con quien dijo eso. Y el primer elemento que le voy a poner a la hora de discutir es cómo y qué está pasando con el basural más allá de que se haya cerrado. Porque el cierre es una etapa muy importante. Es un paso. Muy importante. Ahora queda la etapa de poscierre, de no dejar esa bomba de tiempo en manos de privados. ¿Sí? Yo le propuse al intendente Sayer que en su momento que declare de utilidad pública ese predio y que lo declare sujeto de expropiación y que haga un acuerdo con, ahí está, el vínculo, digo, con el ministerio que tiene a cargo la materia, que es el Ministerio de Ambiente, Agua y Ambiente, para remediar esas hectáreas, porque es una bomba de tiempo. O sea que no es cierto que no hay problemas ambientales. ¿Sí? Vamos al tema de la laguna sanitaria. Puedo hablar con
muchísima precisión y detalle de lo que está pasando con nuestro arroyo, desde la salida de la laguna sanitaria hasta arriba de Misacate. Y así como eso, un montón de otras cuestiones que tienen que ver con que nosotros me parece que es muy importante que generemos estos mecanismos de participación. Fabio, vamos a una pequeña pausita y volvemos en un ratito, sobre todo más detalles en esto. Vamos a hablar un poquito más del basural, todo el tema ambiental que la verdad que se ha tratado en varias oportunidades. Bueno, por lo menos ahora se trae el consejo, ¿no? En un momento ni siquiera se traía. Ahora se trae y se discute, más allá de que algunas políticas estén ahí en stand-by todavía, pero bueno. No, además se ha avanzado, o sea que hay que reconocerlo eso y hay que plantear instancias superadoras para seguir mejorando. Bueno, en un ratito volvemos.